Rodríguez. Bueno, pues creo que vale mucho la pena poner en contexto lo que ha estado sucediendo esta semana en los mercados, bueno, no esta semana, sino estos últimos 6 o 12 meses en los mercados financieros internacionales, en contexto, y me refiero en contexto histórico. Les voy a platicar rápidamente de cuáles han sido las mayores crisis en mercados, no solamente accionarios, sino en general. Es mucha información, entonces me voy a ir un poquito rápido y sin entrar a tanto detalle en cada uno de estos. Pero vas a hablar de los cracks fuertes. Exactamente, es para darnos cuenta de qué magnitud puede tener un crack y también para que todos sepamos que las cosas se recuperan tarde o temprano. En esta ocasión creo que va a ser más tarde que temprano, pero bueno. Primero que nada hay que platicar de que todos los cracks o todos los crashes, como dicen en Estados Unidos, los choques de los mercados, vienen o encuentran su raíz en una burbuja, forzosamente. Pero no forzosamente una burbuja tiene como consecuencia un crash. Lo que sí es que un crash o un crack generalmente, y esto ha sucedido el 90% de las ocasiones, tiene una repercusión final que se materializa en una depresión o en una recesión importante. La primera es ¿cómo se llama? Los tulipanes, la fiebre de los tulipanes. Esto se dio en Holanda, exactamente, entre 1634 y 1637. Todo el mundo conocía los tulipanes en esa época, pero en el momento que los llevaron a Holanda se contagiaron de este virus, que no es mortal, que se llama mosaico. Ese virus lo que causa en la flor del tulipán, o en el tulipán mismo, es que le da algunas coloraciones medio extrañas. Entonces empezaron a jugar. Y empezaron a decir, bueno, a ver, este que está infectado con este que no, y empezaron a hacer cruzas entre tulipanes, y empezaron a sacar tulipanes muy exóticos y muy bonitos. La gente empezó a comprarlos. Los brokers de esa época, hay que recordar en qué época estamos, las flores valían mucho más o se valorizaban mucho más que ahora, empezaron a darse cuenta de esto y empezaron a acaparar los famosos bulbos de tulipanes. Empezó a crecer la demanda y estas personas empezaron a restringir la oferta, y entonces empezaron a subir tanto que una caja de 12 tulipanes llegó a costar lo que costaba un castillo, así de fácil y sencillo. 12 tulipanes. Imagínense. Qué bárbaro. Y estaban los acaparadores con sus tulipanes. Exactamente. Y de repente se empiezan a dar cuenta que es de la locura que están tanto lío por un tulipán. Exactamente, ¿no? Y empiezan a venderlos. La gente había vendido sus casas para poder comprar tulipanes. Está como el 87. Ahorita aquí en México la gente vendía sus casas para comprar acciones. Ahorita pues perdieron todo. El gobierno trató de intervenir en Holanda en ese momento para decir, bueno, que yo les pago el 10% de lo que pagaron por sus tulipanes. Se bajó tanto el precio de los famosos tulipanes que ni ese 10% pudieron recuperar. Entonces la pérdida máxima ahí fue 0. 100%. O sea, por cada guilder o lo que hayas invertido, me imagino, guilder no sé qué moneda habrán utilizado en esa época, pero florín o no sé qué. O sea, no recuperaron nada. No recuperaron absolutamente nada. Pérdida total. Luego viene la crisis de la Compañía de los Mares del Sur, que esto fue en 1711 en el Reino Unido. Hay que ubicarnos en esa época. En esa época el Reino Unido era el mandamás, era el que tenía la potencia mundial. Entonces unos vivos decidieron que iban a pagarle 10 millones de libras esterlinas de aquella época al gobierno para que les diera todo el negocio de los mares del sur, y esto es los mares del sur, el sur de Estados Unidos y México, para que les diera todos los derechos para poder hacer el comercio marítimo ahí. Y entonces sacaron las empresas. Esta empresa sí se creó, pero nunca operó. Sin embargo sí se colocó en la bolsa. Al mismo tiempo, prácticamente, un expatriado inglés que se fue a Francia, hay que acordarnos de esa rivalidad francesa y del Reino Unido, que es histórica y es muy muy fuerte, va y crea una empresa que está un poco enfocada a otro tipo de cosas, y que esa no fue el problema, pero el orgullo de los londinenses sobre todo, pero de todo el Reino Unido, no les gustó la idea que la empresa de enfrente, que la empresa francesa, empezara a subir más que la de ellos. Y entonces se volcaron todos a esta nueva empresa, que se llamaba la South Sea Company. Ya les he platicado, Isaac Newton entró a esta empresa,
compró acciones de este tipo. Con todo y que es el hombre más inteligente que según muchos ha existido en la historia. Exactamente, pero mira esto, ganó el 100% y se salió y dijo, no, esto es una locura, yo ya no quiero participar de esto. Era tanto el que oía, el que todo el mundo le decía, oye, es que sigue subiendo, que se volvió a meter y se metió con el doble y perdió el 100% de su empresa, porque realmente pues en algún momento se dieron cuenta que la empresa no generaba utilidades. Entonces, bueno, el hombre más inteligente de la historia, según algunos, perdió hasta la camiseta en esa inversión, incluso prohibió que por el resto de su vida se mencionaran esas 3 palabras juntas en su presencia. Después... South Sea Company. South Sea, no lo podías decir. Ahora, después viene la locura o la fiebre también de Florida, de la inmobiliaria Florida en los 1920, en 1926 particularmente fue cuando fue el pico. Hay que recordar que ¿cómo les dicen? Los locos 20 o los desatados 20, sí, fue una de las décadas de mayor auge en Estados Unidos, y descubrieron, entre comillas, que en Florida no hacía frío, que en Florida podían vivir toda la vida sin sufrir los durísimos rigores del invierno. Sí. Exactamente, entonces empezaron a comprar bienes inmuebles. Evidentemente pues llegó un momento donde cuando la demanda superaba por mucho a la oferta, se llegaron a pagar, para que nos demos una idea, por una propiedad de lujo en Miami, $4.5 millones de aquellos. Exactamente. Tú vas a decir, oye, pues es poquito comparado con aquellos. De aquellos. Si traemos eso ahorita, sería alrededor de $35 millones. Y no estoy hablando de una casa como la de las estrellas que viven en Miami, sino una casa relativamente normal. También pasó un poquito el tiempo y se dieron cuenta que pues no podían estar pagando ese tipo de precios, y entonces la gente empezó a vender, y volvemos a lo mismo, mucha venta, muy poca demanda. 4 millones de 1926, ¿verdad? Exactamente. Ahorita te voy a decir cuántos serían hoy, para que la gente se dé una idea. Perfecto. La caída en los precios, porque después regresaron a los precios iniciales, fue de alrededor del 82%. Después viene la famosísima crisis del 29, que en 3 días bajó el 40%. Octubre 21, 24 y 29 bajó el 40%. Sí es el Dow Jones. Casi 47 millones de pesos de hoy. De dólares. Imagínate una casa de 47 millones de hoy. Después de la crisis del 29 se desató la Gran Depresión y los mercados no se recuperaron hasta iniciando la Segunda Guerra Mundial. 39-40, sí. Así es. Después vino el crash de 1987, donde sí es muy diferente a esta crisis, porque en ese momento, en un solo día, bajó el mercado el 22%. Ese sí es el golpe más fuerte que hemos visto. Y no fue el 10%. ¿verdad? Exactamente. Después tenemos la crisis asiática, liderada por Japón, donde entre 1989 y 2003 las bolsas bajaron un 63%. Y todos no se recuperan. Y todavía no se recupera la bolsa japonesa. Ese es muy buen punto. Porque usaron una mala medicina para esa crisis, que es la que quieren usar ahora en Estados Unidos. Que es un bailout, como dicen ellos. Sí. Y la crisis del 2000 al 2002, que todos conocemos, del punto